Bien, ya es el tema número 12 de esta serie de discipulado y en esta ocasión vamos a compartir acerca de nuestro amado Salvador. Vamos a compartir algunas características de su naturaleza humana. Vamos a darnos cuenta a través de una serie de citas bíblicas, solamente citas bíblicas, de que Jesús no solamente era Dios, 100% Dios, sino también 100% hombre, que podía sentir lo mismo que nosotros, pero como dice, sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia entre él y nosotros. Sin embargo, dice que él estuvo expuesto a las mismas tentaciones, los mismos sufrimientos, a las mismas aflicciones, pasó por las mismas cosas y por lo tanto dice que él es poderoso para ayudar a los que son tentados, para ayudar a los que están en dificultades, en problemas, a los que tienen necesidad. Por esta misma razón, porque él estuvo entre nosotros y experimentó lo que nosotros experimentamos. Son solamente citas bíblicas para que podamos ir viendo y corroborando que esto es así, que no son cosas así de teoría, ni que podría ser, ni que quizás, ni a lo mejor, no, son citas bíblicas que nos muestran la humanidad de nuestro amado Salvador, el que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y esto, al ver la humanidad de Jesús, también nos podemos dar cuenta que el sufrimiento que tuvo Jesús fue real el sufrimiento que tuvo, la tortura que sufrió él antes de morir, fue totalmente real. La sintió, no fue algo así que, no es que como él era Dios, no sentía los golpes, no le afectaba nada de lo que le pudiera pasar. Sí, sí le afectaba. Y aquí lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, enojo y tristeza. ¿Cuántas veces hemos tenido estos sentimientos eh, frente a situaciones distintas, injusticia o al ver la falsedad de las personas, al ver traiciones, sentimos podemos tener este tipo de sentimientos. Jesús también los tuvo. Aquí dice, entonces mirando alrededor, con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, tiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Es decir, aquí Jesús se enojó, dice, por la dureza del corazón de las personas, porque muchas veces valoraban ellos más, por ejemplo, guardar el sábado a que una persona fuese sanada. Les decían a las personas, bueno, hay 6 días más en la semana, vengan en esos días para ser sanadas. ¿Y cómo vienen el sábado para ser sanadas? O sea, para ellos era más importante guardar el sábado que la sanidad de una persona. Y eso muchas veces a Jesús le entristeció, le enojó también, al ver ese tipo de situaciones, porque era una falta de misericordia, una falta de amor tremenda. Era más un anhelo, un deseo de seguir tradiciones que una preocupación por los seres humanos, por las personas. Y Dios lo que tiene con nosotros es más que una tradición, es una preocupación, un amor por nosotros, un amor especial, un amor que nadie más podría tener. Entonces ahí radica la diferencia. El camino que nosotros caminamos no es un camino de tradiciones, es una forma de vida en donde disfrutamos del amor de nuestro Padre Celestial. Y eso es algo tremendo. Poder sentir ese amor, esa preocupación de nuestro Padre. Eh, no es lo mismo cuando un niño vive sin papá y sin mamá y a lo mejor sin nadie más de su familia, en un hogar a lo mejor de niños, que un niño que vive con papá y mamá y tiene el cariño y la preocupación de ellos. Entonces, Dios lo que quiere ser para nosotros es un padre amoroso, un padre preocupado por nosotros. Y estas personas, muchas veces los religiosos, lo que ellos buscaban más bien era seguir tradiciones, seguir costumbres, hacer cosas por rutina y bajo ningún término actuar por amor, que es lo que Dios quiere realmente. Y también aquí en el contexto de los niños, dice este versículo que es muy conocido, viéndolo Jesús se indignó, aquí siente indignación.
Les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Los discípulos de Jesús les pedían a los niños que se fueran. Los empezaron a echar a los niños, porque ellos pensaban que la palabra solamente era para los adultos, que solo los adultos las podían oír. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos ahora con el tiempo, con la evolución, con la mayor educación, que en realidad los primeros años de vida de un niño son primordiales para la enseñanza. Entonces por eso Jesús quería que los niños también estuvieran allí, que escucharan, que lo vieran, que lo conocieran. Qué privilegio tan grande ver a Jesús personalmente. Y él dice que tomaba a los niños, los bendecía, se preocupaba por ellos, porque también ellos necesitaban un Salvador. También Jesús es 100% Dios y 100% hombre, necesitaba orar. En Lucas lo vemos, dice más, él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Él estaba siempre muy ocupado con la gente, enseñándole la palabra, muchos se acercaban a él, pero él se tomaba su tiempo para orar, para buscar la comunión con el Padre. Y aún a veces dice que se pasaba la noche orando. Por ejemplo, cuando eligió a los 12 apóstoles, él se pasó la noche orando y después fue y los nombró. A veces se estaba muy de madrugada orando, a veces se quedaba hasta muy tarde en la noche orando. Vemos por toda la palabra que Jesús en todo momento mantenía esa comunión con el Padre. Y muchas veces nosotros, siendo 100% humanos, y no nos preocupamos de orar, a veces pasa un día sin orar, 2 días, 3 días, una semana, algunos oran cuando llegan a la iglesia recién, y a veces ni eso, a veces ni eso. Solamente comienzan a orar cuando tienen algún problema ya grande, a veces. Otras veces se limitan a pedir la oración. Pero Jesús nos da el ejemplo aquí de que si Él necesita orar, cuanto más nosotros, que somos simples seres humanos. También Jesús cantó un himno. Qué hermoso encontré esto cuando lo vi. Jesús cantó un himno. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es decir, él también cantaba, alababa al Padre. Qué hermoso debe haber sido su voz, pero la pureza de su alabanza, la sinceridad dirigida solamente al Padre. Qué precioso debe haber sido escucharlo. No confía en algunos, dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Jesús, la gente se le acercaba, pero Jesús sabía lo que había en sus corazones, entonces no ponía su confianza en todas las personas, no ponía su confianza en todo, porque él sabía lo que había en ellos. Sabía que en muchos había deslealtad, otros se acercaban para tentarle por distintas razones, pero no porque tuvieran interés en Dios, en amarle, en seguir sus enseñanzas. Y a veces se piensa que nosotros como cristianos debemos tener una fe ciega en las personas. Pero aquí vemos a Jesús que él también sintió desconfianza de las personas, pero él tenía razón, o sea, no era que sufría delirio de persecución, sino que tenía una desconfianza porque sabía lo que había en el corazón de las personas, sabía que las personas no eran sinceras y muchas veces nos pasa así. Vemos la falta de sinceridad que nos genera desconfianza y algunos no comprenden por qué somos desconfiados, pero nosotros estamos viendo lo que hay más allá. No, como cristianos, dice la palabra del Señor, debemos ser prudentes, prudentes como la serpiente, debemos tener cuidado, caminar con cuidado. Alguien se recuesta en él. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Este es el momento cuando estaban en la cena y, y le dice Jesús que uno lo iba a entregar, uno de ellos, de los 12. Estaba Jesús ahí con los apóstoles. Y le dice: uno de ustedes, los 12, mis más cercanos, mis amigos, los que están conmigo siempre, uno de ustedes me va a traicionar. Y junto a él estaba, se dice que el más joven, Juan. Y él se recuesta, dice, cerca del pecho de Jesús y le pregunta quién es. Aquí esto es muy interesante
porque Jesús no era una persona siendo el Hijo de Dios, él no era una persona que fuese distante, una persona lejana, que no le permitía a nadie que lo tocase, porque él era Dios también. Tenía razones como para decirle a la gente, ustedes, bueno, manténganse a una cierta distancia, no se acerquen a mí porque yo soy más santo que ustedes. Y hubiese tenido razón de decir eso. Como hay personas hoy día que se mantienen a cierta distancia de las personas que no se relacionan, tienen otros que vayan y se relacionen con el resto de la congregación, digamos, con el común de la gente, por así decirlo, que ellos vayan y se relacionen allí porque ellos son más santos, son superiores, porque ellos tienen un rango superior. Hay algunos que ni siquiera quieren viajar en el mismo avión que otros, ya necesitan un jet privado, porque son superiores, según ellos, según dicen. Necesitan un lugar especial para sentarse, incluso aparte del resto y todo, porque no se pueden mezclar con el común de la gente. Sin embargo, aquí vemos a un Jesús que se mezclaba con la gente, que dejaba que se acercasen, que lo tocasen. Y si recordamos, hubo una mujer enferma del flujo de sangre que se acercó a Jesús buscando sanidad y le tocó, dice. Y cuando la mujer le tocó y fue sana, le tocó, pero le tocó por fe. Cuando la mujer se acercó y cuando la mujer fue sana, Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le miran y le dicen, pero maestro, la multitud te aprieta y tú preguntas qué te tocó. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a un Jesús que incluso dejaba que la multitud lo apretara y que estuviera tan pegada a él, tan cerca de él, que a él incluso le costaba hasta avanzar. No tenía guardaespaldas, no le decía a los apóstoles, oigan, péguenle un empujón a esos que se quieren acercar a mí por último, pero que de alguna manera entienden, denles una patada, denles un puñete, algo, pero échenlo, manténganlos lejos de mí. Alrededor de mí tiene que haber un círculo, una cierta distancia, porque yo soy más santo, soy un ser superior. ¿Habría dicho la verdad? No hubiese mentido en nada, pero no. Él caminaba allí entre la multitud, con la gente, dejaba que la gente lo apriete, no retaba a la gente por eso, no se hacía problema. No se hacía problema, como muchos hoy. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, estas personas que actúan de otra forma, que se comportan como personas intocables, que necesitan incluso tener lugares especiales, mantenerse alejadas del resto, porque son seres algo así como semidioses, ellos no están actuando de la manera correcta, porque aquí vemos a Jesús actuar de otra forma. Los que actúan como Jesús, con esa sencillez, con esa humildad, ellos están actuando de la manera correcta. También esto es una buena forma de distinguir quién es el que está equivocado. Y se puede orar por esas personas para que cambien, o nos podemos simplemente alejar y no seguir su mal ejemplo. Porque dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno conoce a Dios, y el que no lo ha visto. Así simplemente. Entonces, por eso es importante conocer a nuestro Salvador y ver cómo Él actuaba, porque tenemos que mirar a los líderes o a las demás personas cómo se comportan, porque a veces si un comportamiento, por ejemplo, este simple comportamiento, lo podemos mirar, si lo vemos en algún líder que está actuando de esa forma, esa no es la manera correcta. Lo podemos ver. ¿De qué manera? Mirando el ejemplo de Jesús. Así podemos saber que esa persona o esas personas no están actuando correctamente. Así lo podemos saber. Entonces muchas veces las personas se forman una idea equivocada del Evangelio de los líderes cristianos porque hay personas que no están actuando como actuó Jesús. Y no es que el Evangelio sea así, sino que ellos están equivocados. Entonces hay que mirar a las personas que están actuando de la manera correcta y ese ejemplo se sigue. Y aquí podemos ver y recordar la forma en que actuaba Jesús para nosotros mirar también que los demás, como el comportamiento de otros y poder o seguir su buen ejemplo
o pedir que Dios los cambie si no están actuando así, o alejarnos simplemente si ya la persona no quiere cambiar. Se cansó. ¿Cuántas veces hemos sentido cansancio después de trabajar mucho en la obra del Señor? Hemos sentido cansancio. Y si estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Muchas veces trabajando en la obra del Señor nos hemos agotado mucho, nos hemos cansado, hemos querido descansar. Y Jesús también se cansó. Eso significa que cuando nosotros nos cansamos, Él nos comprende, Él nos entiende, Él entiende que nosotros como personas, como simples seres humanos, podamos sentir cansancio. Dice, mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Se anegaban y peligraban. Se durmió, es decir, Jesús también dormía, igual que nosotros. Entonces aquí podemos ver que Jesús, si bien es cierto, era Dios, pero también tenía las necesidades biológicas que nosotros tenemos. Dormía, se cansaba, podía tener sed, hambre, como vamos a ir viendo, todas las necesidades biológicas de nosotros como seres humanos. No era diferente en eso. En lo que era diferente, en lo que marcó la diferencia con Jesús entre Él y nosotros, es que Él nunca pecó. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Aquí tenemos, ¿ves? Tuvo hambre. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Pasó 40 días sin comer. No era una cosa, como digo, que Jesús, siendo hombre y también Dios, podía pasárselo sin comer y no sentir hambre simplemente. No, Él sentía hambre. Como digo, en los versículos anteriores vimos que durmió, aquí tuvo hambre. Es decir, cuando nosotros ayunamos y sentimos hambre, Él nos entiende. Cuando nosotros, igual las personas que puedan pasar alguna necesidad, pueden tener a lo mejor falta de alimento, también Dios comprende la situación y por eso está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a socorrernos porque Él nos comprende cómo nos sentimos. Por esa razón hay una palabra que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para hallar misericordia. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que uno pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Esa es la idea de este tema, de que podamos ver que nuestro Salvador pasó las situaciones que nosotros muchas veces vivimos. Entonces Él nos comprende perfectamente, nos comprende y por lo mismo está dispuesto a ayudarnos. Es solamente de que nosotros nos atrevamos a poner nuestra confianza en Él, confiando, descansando en Él, sabiendo que Él sí se preocupa por nosotros, porque Él sabe las cosas que estamos pasando y comprende cómo nos afectan. Aquí tenemos otra situación. Dice, no fue el único momento en que tuvo hambre Jesús. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Esta es la situación cuando quiere comer de la higuera y la higuera no tenía fruto, entonces la maldice y la higuera se seca. Ve, aquí hay otra situación más en donde Jesús dice que tuvo hambre. Él iba caminando, entonces no había comido y sí sentía hambre, sentía esas mismas necesidades biológicas que muchas veces nosotros tenemos. ¿Cuántas veces, a lo mejor por trabajar en la obra del Señor, también no alcanzamos a comer, andamos apurados? Él entiende todas esas cosas, las comprende, las pesa, las valora. Escribió en el suelo con el dedo, algo que a lo mejor los niños no les gusta hacerlo. Dice, mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No se sabe a ciencia cierta qué escribía Jesús en tierra. ¿Qué era exactamente lo que escribía en tierra? Algunos dicen que eran los pecados de las personas, porque dice,
Este fue el momento cuando le llevaron a una mujer que fue encontrada en adulterio. Lo extraño del caso es que le llevaron a la pura mujer, no al hombre. Y le preguntaron a Jesús si debían apiedrarla. Y Jesús, en vez de decirles que sí, se pone a escribir en la tierra con el dedo. Algunos dicen que eran los pecados de las personas que estaban allí que estaba escribiendo Jesús, porque la Biblia no dice. También existe una palabra en Jeremías 17:13 que dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Escritos en el polvo. Entonces también se dice que podría ser esto, que Jesús estaba escribiendo los nombres de las personas en el polvo, de tal manera que esta maldición que está escrita aquí les iba a sobrevenir a esas personas. Y los judíos no son personas ignorantes de la palabra, son personas que conocen mucho de la palabra, desde muy pequeños estudian la palabra, de hecho aprendían a leer en la palabra, sabían versículos, salmos de memoria, que ellos normalmente los recitan. Algunos piensan que mientras menos sepan de la Biblia, más parecidos van a ser a los apóstoles, porque dicen que eran hombres sin letra. Cierto, eran hombres sin letra, porque no habían estudiado a lo mejor leyes, no habían estudiado medicina, no habían estudiado ninguna ingeniería, pero sí la palabra la habían estudiado mucho, desde muy pequeños, conocían mucho de la palabra. Entonces, presumiblemente, si él escribía los nombres de las personas en el polvo, ellos recordaron esta palabra que dice que los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Presumiblemente ellos interpretaron, los judíos que veían a Jesús escribiendo esta palabra, interpretaron que era esto. Se dice, no hay una certeza al respecto. Y no se puede especular, no se puede hablar lo que no esté escrito. Son solamente suposiciones. Bueno, continuemos. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Claro, como decía anteriormente, ellos se guiaban mucho por tradiciones. Y entre sus tradiciones, ellos tenían el lavarse las manos muchas veces, incluso había momentos rituales en donde se lavaban las manos y repetían ciertas cosas a modo de oración y todo. Y aquí Jesús se sentó a la mesa sin lavarse las manos y les habló acerca de qué es lo que realmente contamina al hombre. Si el comer con las manos sin lavar o lo que sale del corazón de la persona. Él le dice, lo que sale del corazón de la persona cuando el corazón está sucio, salen cosas feas del corazón. Homicidio, borracheras, todo tipo de maldades salen del corazón, dice, y eso contamina. Es decir, las maldades que se pueden hablar, eso contamina. Pero el comer con las manos sin lavar, porque le estaba dando una lección, porque ellos le daban mucha importancia al lavarse las manos, pero no le daban tanta importancia al hablar de repente cosas que eran realmente feas. Entonces, para algunas personas, para ellos parecía tan natural matar a otro, hacía a pedradas. Ahora nos parece a nosotros inverosímil eso, pero para ellos les parecía natural, es decir, tenían en su corazón homicidio, y de hecho en algún momento Jesús les dice, sois homicidas. Los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, porque el diablo es homicida, eso les dice. Se sintió triste y angustiado. Dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Este es el momento cuando Jesús iba a ser crucificado. El momento antes de ser crucificado, él dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, y aún le dice, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Era tanta la aflicción que viene, tanta la tristeza, que hasta que lo compara que dice que hasta la muerte estaba triste.
También tenemos otro momento en donde dice Jesús lloró. Cuando Lázaro murió y vio él a su familia, la familia de Lázaro, sus hermanas, la gente que con ellos estaban llorando por Lázaro. Dice que Jesús se conmovió en su espíritu y lloró. Esto lo podemos, también nos recuerda cuántas veces nosotros nos afligimos, lloramos por distintas situaciones, por momentos angustiosos que vivimos. Lloramos, nos entristecemos y Dios nos comprende, nos comprende. Él sabe de este sentimiento. Nuestro Maestro, Jesús, él sintió la angustia, la tristeza, y una tristeza tan grande que él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces cuando nosotros nos sentimos así de angustiados, podemos llorar, es normal, pero no lloremos pensando en que a Dios no le importa nada, que no entiende, que no siente, que Él no comprende lo que nosotros estamos sintiendo, porque Él está por allá tan lejos, en el cielo, es alguien tan distante. No, si para eso vino el Maestro, vino Jesús, y experimentó estas emociones. Entonces, Él comprende nuestro dolor cuando estamos así tan angustiados, tan afligidos, que no hayamos qué hacer. A veces parece que el corazón estuviera deshecho, destrozado, y solamente tenemos lágrimas. Él nos comprende, nos entiende perfectamente, porque Él pasó por esas cosas. Él sintió dolor también, aflicción. El Maestro cuando Dios se hizo carne y caminó entre nosotros, como dice la palabra, eh, Él vivió todas estas situaciones humanas. Se maravilló, se asombró de ver la situación. En este caso, al oír esto se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto es en un momento cuando un hombre le pide que pueda sanar a su siervo, que estaba muy enfermo. Era un centurión que tenía un siervo muy, muy enfermo y le pide a Jesús que lo pueda sanar. Y le dice, cuando Jesús iba, le dice, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará, será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Entonces Jesús se asombró de la fe de este hombre, porque de verdad él no cuestionaba a Jesús ni su autoridad, ni el poder que había en él. Él simplemente deseaba que su siervo fuera sanado. Y Jesús se maravilló, se sorprendió con él. También deseo mucho algo. A veces a nosotros nos pasa también que tenemos en nuestro corazón un gran deseo de algo, de hacer algo en la obra del Señor, de compartir un momento. Y él también vivió esta situación. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Esto es el momento antes de que fuese crucificado, porque él sabía que era la última. Y él estaba con ese gran anhelo en su corazón. Entonces él nos comprende cuando nosotros también tenemos grandes anhelos en nuestro corazón, deseamos a lo mejor por alguna situación u otra. Él nos comprende y también nos puede conceder esos deseos de nuestro corazón. No responde preguntas. Esto lo tenemos en el libro de Marcos,
en el capítulo 11, 33. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este es un momento cuando se acercaron a Jesús los sacerdotes, escribas, dice, y los ancianos, y le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. Jesús, para responderle, les dijo, bueno, yo les voy a hacer otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos discutían entre sí, se pusieron a ver qué podían responderle. Decían, bueno, si le decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que de los hombres, nos van a apedrear la multitud porque ellos lo tienen por profeta. Entonces mejor le dijeron, no sabemos. Entonces Jesús se negó también a responder. Lo mismo durante el juicio de Jesús. También hay un momento en que Jesús guarda silencio y no responde pregunta ninguna. A veces sí es necesario así no responder preguntas, y eso no significa que seamos menos cristianos. Y Jesús en su momento lo hizo, pero son situaciones puntuales, no es que va a ser siempre así. No bebe lo que le dan. Cuando le dieron a beber, dice, vino mezclado con mirra, es que se presume que esto era un calmante. Jesús no lo recibe. No recibe a su familia. Qué importante es esto. Le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Algunos dicen que Jesús jamás le negaría algo a su madre, que nunca le negó nada y nunca le negaría nada. Pero aquí lo tenemos rechazando a su familia, a su madre y a sus hermanos, le dice, porque ellos lo andaban buscando. Él le dice, mi madre, mis hermanos son a los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en cierto modo la desconoce. Entonces no es que nunca le haya negado nada, sí, aquí hay algo que le negó y lo vemos claramente, aquí está escrito. Anduvo en secreto y se escondió. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. También dice más adelante, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Algunos piensan que en tiempo de persecución así, el ocultarse, el huir, es de cobardes. Pero Jesús, aquí lo vemos escondido, aquí lo vemos actuando en secreto. ¿Por qué? ¿Por cobardía? No. Él no tenía miedo de la muerte. No tenía miedo de la gente. Pero él está actuando así, porque no era su tiempo para morir, todavía. Porque lo querían matar. Eran tan buenos que lo querían matar. Eran tan buenos que lo cuestionaban a Jesús. Cuestionaban a Jesús de muchas cosas y lo acusaban de muchas maldades. Pero ellos lo querían matar. Era peor lo que había en sus corazones. ¿Cuánta maldad, cuánta maldad se necesita para querer matar a alguien? Entonces, estas personas siempre estaban buscando una ocasión contra Jesús. Y él sabía que no les podía dar la oportunidad de que lo mataran porque él todavía necesitaba hacer la obra, era útil todavía en la obra del Señor, en la obra de su Padre. Y por eso Jesús se escondía, por eso Jesús no les daba esa oportunidad de matarlos simplemente, en los momentos que ellos querían, porque tenía que ser en su tiempo. De la misma forma, hay personas a veces que se han expuesto así en lugares donde
donde la persecución es tan grande que simplemente para las personas sus vidas están en riesgo, las vidas de las personas, y ellos se han expuesto hasta el punto de que los han matado y no han podido continuar con la labor de la obra del Señor, y han muerto antes de tiempo. Por eso no es de cobarde esconderse si hay una persecución, si nuestra vida está en peligro. No es de cobarde, sino es el tiempo. Está bien, porque todavía podemos seguir siendo útiles, pero hay que seguir trabajando en la obra del Señor, aunque haya persecución. Dejó que le sirvan mujeres. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían de sus bienes. Es decir, para los machistas que dicen que las mujeres nunca fueron consideradas en el ministerio de Jesús, aquí lo tenemos. Jesús sí permitió que mujeres le sirvieran, y dice que ellas le servían de sus bienes, porque Jesús no era una persona de dinero. Si Jesús hubiese sido una persona adinerada, si ellos lo hubiesen visto que tenía ahí un palacio donde vivía, que hubiese tenido las mejores ropas, hubiese andado lleno de joyas, con puro lujo, uy, todos habrían ido tras él, nadie le habría cuestionado nada, habrían buscado, le habrían dicho, bueno, ¿qué título te podemos dar para ponerte en los mejores lugares? A lo mejor podemos darte algún título aquí para que tú nos gobiernes, alguna cosa, porque es así, es decir, la pobreza, en este caso de Jesús, hacía que la gente lo menospreciara también. Y eso es lo que sucede. La pobreza muchas veces de las personas conlleva eso, conlleva menosprecio. En cambio, cuando la persona tiene más recursos, es todo lo contrario, todos buscan honrar a la persona con más recursos. Y en este caso, con Jesús no era una situación que escapara de esto, pero él necesitaba que personas le apoyaran económicamente, y estas mujeres lo hacían con sus bienes, dice, que les servían. Y él no se hacía problema en esto. Además, él de muchas formas reivindicó a la mujer. Él nunca dijo que la mujer no servía para nada, ni la miró con desprecio, en ningún caso, todo lo contrario. Por ejemplo, en el caso de la mujer adúltera, le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y así lo vemos tratar con amor a las mujeres. A aquella viuda a la que se le murió su hijo, le devolvió a su hijo, resucitó a su hijo, se lo entregó, porque eso a la mujer a la mujer, al morírsele su hijo, era su único sustento. Ella iba a quedar en la miseria, iba a tener que pedir limosna seguramente, porque en aquel tiempo la mujer no podía trabajar. Entonces, por eso para ella era terrible la situación que estaba viviendo, porque se le había muerto su único hijo, su sustento. Lo mismo la mujer enferma de flujo de sangre. Jesús no la sentenció, no la condenó. Era una mujer inmunda. Y al ser una mujer inmunda, no podía tocarlo. No podía tocarlo. Él podía haber hecho que la mataran por esa causa. Porque era una mujer inmunda. Y le tocó a él, que era un rabino, un maestro. Sin embargo, Jesús hizo misericordia con ella. Lo vemos en todo momento a Jesús tratar muy bien a la mujer, tratarla con consideración, con aprecio. Nunca puso a la mujer como un ser inferior, como lo hacían los religiosos de aquel tiempo, y como muchas veces sucede con los religiosos. Compartió una boda.
Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y fueron también invitadas a las bodas Jesús y sus discípulos. Fueron todos invitados. Aquí lo vemos compartiendo, como dije anteriormente, con el pueblo, con todo el resto, sin hacerse problemas, como muchos se hacen hoy día, que dicen que son seres superiores, entonces ellos no pueden compartir con el resto, con el pueblo, porque son seres inferiores. Pero aquí vemos la actitud de Jesús, que él se comportaba como una persona normal, como una persona como nosotros también podemos compartir en una comida, no es pecado, aquí lo vemos, Jesús compartiendo en una boda, podemos compartir en alguna comida, en alguna fiesta familiar, en algún evento especial de la familia, no es pecado. Aquí lo vemos claramente, si Jesús lo hizo, lo podemos hacer nosotros. Con el, digamos, con un comportamiento adecuado, no tendría por qué hacernos mal. Pero lo principal que hizo Jesús, siendo Dios, siendo hombre, lo principal que hizo fue servir. Servir. He puesto más de una vez a través de esta serie el ejemplo de Jesús cuando lavó los pies de los discípulos. Y dice, y él siendo superior, siendo el maestro, hizo esto de lavar los pies de los discípulos. Como una señal de humillación, como una señal de humillación, y nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él vino a servir, no a ser servido. Él vino a dar, dice, su vida al rescate por muchos. Él no vino a buscar honores, a buscar riqueza, a buscar fama, a buscar poder económico, político, a buscar controlar masas, como muchos hoy en día. Él buscó servir. Y nosotros también es lo que debemos buscar, servir sobre todas las cosas. Más que cualquier otra cosa, nuestra principal meta es, y tiene que ser, servir. Servir a Dios y servir a otros, ser útiles como personas mientras dure nuestro paso por la tierra. Porque también debemos recordar que en este mundo no somos eternos, que va a haber un momento en donde la vida aquí en la tierra se nos va a terminar y vamos a ir a gozar eternamente si hemos sido fieles a nuestro Dios, vamos a ir a gozar eternamente con Él. Entonces, como dije al principio, la idea de este estudio es que veamos que Jesús era cierto, Dios 100%, pero también 100% hombre, de tal manera que Él nos puede comprender en las cosas que nosotros pasamos y las que soportamos, que podemos ir con toda tranquilidad donde Él a pedirle ayuda, a pedirle socorro, y que nunca pensemos que Él no nos comprende por las situaciones que vivimos. Pero también que podemos seguir su buen ejemplo. Para eso necesitamos, en 4 evangelios sale, se cuenta su historia, leerlo para irlo recordando y para tratar de seguir su ejemplo y mirar a los que se comportan, que los más cercanos, digamos, a Jesús. Y cuando hay un líder que está actuando, porque somos humanos y no podemos ser perfectos, pero ahí cuando vemos a alguien que está actuando de una forma absolutamente contraria a lo que haría Jesús, entonces podemos entender que eso no es correcto. Y allí perfectamente nos podemos alejar de esas personas, podemos orar para que cambien o simplemente alejarnos y no caer en lo mismo que están cayendo ellos, no seguir su juego, eso es lo importante. Entonces, esa es la idea de este tema, que podamos tener esa confianza de que nuestro maestro nos entiende mucho mejor de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Así que con confianza nomás, cuando estamos en problemas, en situaciones difíciles, clamar a Él. Que Dios le bendiga.